Le queríamos preguntar, ¿hasta dónde valoramos la situación actual en la perspectiva de una catástrofe mundial, global, ambiental? Le digo esto considerando que efectivamente ya hay datos alarmantes, la recuperación del entorno natural sería muy difícil durante este siglo, pero también lo que mencionábamos al inicio, el calentamiento, el incremento del agua en algunas ciudades, ¿puede considerarse así una catástrofe global ambiental? Así es una catástrofe sin precedentes. El informe que acaba de sacar el IPCC, que es el índice de las partes de la ONU, este estudio que hicieron recientemente a nivel mundial, indica que se están haciendo cambios que nunca se habían visto en cientos o miles de años y que para revertirlos pues vamos a tardar solamente si empezamos a hacer acciones inmediatas para detener el CO2 y el gas metano. En 100 años el nivel del mar no va a bajar, va a seguir subiendo, y en 20 o 30 años la calidad del aire eh, se podría, se podría revertir. Pero no es un panorama que podamos a corto plazo y está afectando a todas las áreas, tanto a las altas, en donde va a haber más precipitación, en las zonas de los trópicos y de los subtrópicos va a llover menos, y en las costas se va a aumentar el nivel del mar, ¿no? Entonces estamos en una catástrofe global. Ya, pero entonces, Jacobo, frente a esa situación hay dos dudas. Si solamente es por el consumo excesivo, el incremento notable del consumo de combustibles fósiles, ¿esa es la razón principal? O por otro, es la suma de algunos factores que podrían incluir, por supuesto, el uso de combustibles fósiles para que se pueda dar esta situación. ¿Por qué le planteo esta pregunta? Porque si nosotros pensáramos que esa es la única razón, lo que habría que hacer es acelerar el consumo de energía limpias o de energías limpias en general. ¿Es posible que sea solo eso el mayor factor, el mayor peso en esta catástrofe? Sí, el mismo informe el sexto informe que hizo el IPCC de las Naciones Unidas declara fehacientemente que la causa es antropogénica, o sea que el origen es el hombre y las emisiones de CO2 principalmente la combustión de combustibles fósiles, que pues, son los que generan los gases de efecto invernaderos, el CO2 y el metano principalmente, y tiene un origen humano este cambio, sin dudas. Claro, pero entonces con esta situación, Jacobo, la pregunta que cabe también hacerse a estas alturas es hasta dónde el ser humano está en disposición, los sistemas sociales, los modelos económicos, incluso las estructuras de orden social, permiten un cambio acelerado para poder salvar, como decía en su época Fidel Castro, salvar a la especie humana de esta catástrofe. Sí, esperemos que las industrias contaminantes también lo vean por una perspectiva económica, ya que ellos ponen por encima la economía. Cada año en el mundo se pierden más de 390 mil millones de dólares por los fenómenos naturales, y eso afecta a las infraestructuras de energía, de electricidad, y si vamos haciendo infraestructura resiliente o que tenga este cambio a energías limpias, por cada dólar que se gaste en la parte de resiliencia, de infraestructura eh, verde, por así llamarlo, se recuperan $4, ¿no? Entonces, incluso económicamente es mejor prevenir que estar remediando todos estos efectos adversos del cambio climático.
Claro, pero Jacobo, yo sé que usted no es la persona que más sabe del tema de migraciones, pero en el campo ambiental sí nos puede dar una perspectiva de lo que acabábamos de mencionar. Más de 250 millones de personas migrarían por el efecto, por el impacto de los cambios ambientales, por el efecto invernadero, etcétera, que ya se ha mencionado a continuación, anteriormente, perdón. Esta migración podría provocar otro tipo de impactos en la naturaleza, es decir, estas migraciones efectivamente resuelven un tema, pero ¿no cree que le trasladan a otro lugar del mundo el mismo problema? Sí, así es. Lo que pasa es que el cambio climático afecta el ciclo de las cosechas, afecta el ciclo hidrológico y al afectar el agua y la agricultura, pues se tiene que desplazar de un lugar a otro y todos esos migrantes van causando problemas hacia las zonas en donde no hay tantas problemáticas de agricultura, pero pues incluso los temas de salud también se van trasladando. Ahora las regiones frías están sufriendo por enfermedades tropicales y eso pues también va en deterioro de los pobladores. A donde vayan los pobladores vamos a tener también problemas de salud. Entonces se van incrementando los problemas, así como las migraciones. Ya, entonces una última pregunta a propósito del tema, Jacobo, y agradeciéndole de antemano por la participación en este programa. Esto que se está discutiendo, que se está analizando y a partir de la información que tenemos a la mano, ¿cree usted que está en la conciencia de los grandes líderes mundiales, de las grandes estructuras políticas? ¿Hasta dónde el nivel de información que poseen les permitiría tomar decisiones no para salvar su prestigio ni de las encuestas, sino para salvar a quienes gobiernan, a quienes influyen, a quienes atienden desde su perspectiva? Le hago esta pregunta suponiendo efectivamente que el tema como tal no es motivo de una discusión diaria, no es un motivo de las grandes agendas políticas y mediáticas de los sectores políticos y también de los medios de comunicación. Sí, tiene que ver mucho con la voluntad política de cada uno de los gobernantes y con la agenda que traen detrás en los intereses económicos de quienes los apoyaron, porque hay quienes gobiernan basados en las grandes empresas y entonces son los que se oponen a la firma del protocolo de Kioto, a la participación en las Naciones Unidas para poder reducir, para comprometerse a reducir las emisiones de CO2, pero estamos llegando a niveles tan críticos que no habrá gobiernos, no habrá poblaciones que resistan estos cambios si no empezamos a disminuir los niveles de CO2 y de metano al que estamos sometiendo a la Tierra. Entonces se está tratando de un nivel de supervivencia en el que al rato no va a haber gobierno para nadie ni planeta para nadie. Claro que sí. Gracias, Jacobo, muy amable por atender tu invitación para conversar y dialogar sobre este importante, vital, neurálgico tema de nuestro planeta. Le mando un abrazo, que esté muy bien. Gracias, hasta luego. Gracias a Jacobo Espinosa. A propósito de este tema, efectivamente hay una enorme preocupación, pero no necesariamente es una preocupación total de las poblaciones, de las autoridades y de los centros de poder que toman decisiones importantes sobre determinados asuntos, pero en este en particular todavía hay mucho que esperar de ese mundo, de ese sector del mundo, del planeta, que define muchas cosas, sobre todo en el campo del consumo. Por eso les planteamos a ustedes la pregunta, para que sigan interactuando, para que sigan conversando con nosotros. ¿Cree usted